Hola, mi nombre es Soledad Martínez y desde la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica 1 hemos decidido hacer un material de apoyo para la preparación del examen final. Es una serie de videos con la resolución de ejercicios que ya se han tomado en finales anteriores. Hoy vamos a ver un ejercicio sobre subespacios. Nos dan el subespacio S, dado por sus ecuaciones, y nos dan el subespacio T, dado por sus generadores, y nos piden encontrar bases de S, de T, de la intersección entre S y T y de la suma entre S y T. Muy bien, recordemos primeramente que era una base de un subespacio. Bueno, eran generadores linealmente independientes. Entonces empecemos con S. De S lo que tenemos son las ecuaciones y entonces podemos, por ejemplo, poner un vector genérico del espacio R4, pero pedirle que cumpla las ecuaciones de S. Entonces, de la primera ecuación podemos despejar x1 y vamos a pedir que la primera coordenada sea igual a menos 2 veces la segunda coordenada. Y de la segunda ecuación directamente nos sale que la cuarta coordenada, ¿sí? x4, vale 0. Entonces, si queremos escribir un vector genérico ya no de R4 sino de S, lo podemos escribir de la siguiente forma. Tenemos que x1 va a ser menos 2x2. x2 una variable libre, al igual que x3, ya que no tenemos condiciones sobre ellos. Y x4 vale 0. Entonces, ¿cómo escribimos a este vector? Podemos dividir a este vector en dos. Por un lado, todo lo que tiene el término x2 y por otro lado lo que tiene el término x3. Y luego extraer esos términos y nos va a quedar que el vector genérico de S se puede escribir de alguna forma como combinación lineal de el menos 2, 1, 0, 0 y el 0, 0, 1, 0. Esto nos indica que estos dos vectores que tenemos aquí son los generadores de S. Y entonces lo podemos expresar de esta forma. Ahora, ya que tenemos los generadores, lo que tenemos que dar es una base. Y entonces tendríamos que ver si estos dos vectores son linealmente independientes. ¿Qué métodos tenemos para ver si son linealmente independientes o no? Tenemos el método corto o el método largo, que es básicamente la definición. Y por otro lado, podríamos pensar que si solo tenemos dos vectores, con que uno no sea múltiplo del otro, ya podríamos decir que son linealmente independientes. Pero eso solo funciona cuando tengo solo dos vectores. Entonces esta vez vamos a elegir, para demostrar que son LI, el método corto. Entonces los pongo en filas, en una matriz, y lo que hago es escalonar, pero esto ya está escalonado. Por lo tanto, eso me asegura que son linealmente independientes, y entonces puedo dar la base de S. Menos 2, 1, 0, 0, y el 0, 0, 1, 0. La dimensión de S entonces será 2. Vamos ahora con T. De T ya me dan los generadores, con lo cual lo único que tengo que hacer es quedarme con los que sean linealmente independientes. Otra vez usaré el método corto. Entonces, lo que voy a hacer para usar el método corto es armar la matriz con los vectores, pero voy a cambiar estos dos de lugar para tener en verdad un 1 o un menos 1 aquí arriba para usar de pivote. Entonces lo que voy a hacer ahora es triangular. Lo que voy a hacer es F3, fila 3, más 2 veces fila 1, lo voy a volcar en la fila 3. Y por otro lado, fila 4 menos 5 fila 1, y lo voy a volcar en la fila 4. Eso es para obtener los ceros debajo de ese menos 1 que puse como pivote. Eso me resulta en esta matriz. ¿Sí? Ahora, a partir de esta matriz, voy a seguir escalonando. Tengo esta matriz. Entonces voy a hacer fila 3 menos fila 2, lo voy a volcar en la fila 3, y por otro lado fila 4 más fila 2, y lo voy a volcar en la fila 4. Obtengo esta matriz que tengo aquí. Eso quiere decir
que de los 4 generadores que me daban, solo 2 eran linealmente independientes. Y entonces estos 2, que son los 2 que me quedaron aquí, son los que van a formar la base de T. Finalmente, la dimensión de T es 2. Ahora veamos una base de S más T, de la suma. Por un lado tengo una base de S, por otro lado tengo una base de T. Y entonces, los vectores que pertenecen a S más T van a ser todos los de S más todos los de T. Es decir, S más T va a estar generado por los vectores de la base de S más los vectores de la base de T. Ahora, de estos 4, como son generadores y yo necesito una base, nuevamente voy a hacer el método corto para quedarme solamente con los que sean linealmente independientes. Entonces los pongo en una matriz y otra vez estos 2 los voy a cambiar de lugar para que ya me quede bastante escalonada la matriz. Y voy a hacer la siguiente operación. 2 veces fila 4 menos fila 1 y lo voy a volcar en la fila 4. Resulta esta matriz, pero todavía no está escalonada. Todavía me falta poner 2 ceros más. Y entonces voy a seguir operando. Voy a hacer 2 fila 4 menos fila 2. Obtengo esta matriz que tengo aquí. Y finalmente ya puedo ver que la fila 3 y la fila 4, una es múltiplo de la otra, con lo cual voy a hacer una última operación. Fila 4 menos 5 veces fila 3. Eso hace que la última fila se me haga nula. Y entonces los 3 vectores que me quedan para S más T, en la base de S más T, podrían ser o estos 3 que me quedaron aquí, o bien los originales que había puesto. Entonces me voy a quedar con los originales. Yo tenía estos generadores, ¿sí? Y la base de S más T van a ser los 3 primeros. Eso me dice que la dimensión de S más T es 3. Hay un teorema que nos relaciona la dimensión de S más T con la de S, con la de T y con la de la intersección. Entonces, antes de hallar la base de la intersección, voy a utilizar este teorema para prever cuál va a ser la dimensión de la intersección. Este teorema me decía que la dimensión de la suma es igual a la dimensión del primero más la dimensión del segundo menos la dimensión de la intersección. Entonces vuelco los datos que tengo. La de S más T es 3. Luego la de cada subespacio era 2. Menos la dimensión de la intersección que no la conozco. Esto me devuelve que la dimensión de la intersección debe ser 1. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hallar la intersección de S con T. Por un lado me daban las condiciones o las ecuaciones de S. Y por otro lado, yo había hallado una base de T. Entonces, cuando hallo la intersección, yo necesito en verdad vectores que pertenezcan a S y a la vez que pertenezcan a T. Es decir, vectores que se puedan escribir en combinación lineal de una base de T, pero que además cumplan con las ecuaciones de S. Entonces, voy a tomar un vector que pertenezca a S. ¿Eso qué significa? Que cumple con las ecuaciones de S. Y si tomo al mismo vector, pero que pertenezca a T, tiene que poder escribirse como una combinación lineal de los generadores o de los elementos de la base de T. Entonces voy a combinar estas dos situaciones y eso lo que me va a devolver es lo siguiente. Primeramente lo que vamos a dar es un punto genérico de T. ¿Qué vamos a hacer con el punto genérico de T? Este punto genérico de T yo voy a pedir que también pertenezca a S. Y entonces, primeramente vamos a dar el genérico de T. Eso nos da 0b1 menos b2, es la primera coordenada. Luego 2b1 más b2, segunda coordenada. Luego tengo 3b1 más 2b2 en la tercera coordenada. Y en la cuarta tengo 4b1 más b2. Ahora, este vector de T, que es genérico, yo tengo que pedir
que también pertenezca a S. Y entonces voy a pedir que cumpla con las ecuaciones de S. Tengo mi vector genérico y voy a reemplazarlo en las ecuaciones de S. Donde dice x1 voy a poner menos beta 2 más 2 veces x2. Entonces voy a poner 2 beta 1 más beta 2. Y todo eso igualado a 0. Luego, la segunda ecuación lo que me dice es que la cuarta coordenada es 0. Entonces voy a poner 4 beta 1 más beta 2 igual a 0. Y aquí lo que obtengo son dos ecuaciones iguales. Con lo cual, tomo una y puedo despejar, por ejemplo, beta 2, que me queda igual a menos 4 beta 1. Este resultado lo voy a reemplazar en mi vector genérico que tomé. Y entonces, ¿qué nos queda? Cada vez que diga beta 2, voy a poner menos 4 beta 1. Entonces, ¿qué tengo? Menos 4 beta 1, 4 beta 1. Luego tengo 2 beta 1 más beta 2, es decir, 2 beta 1 menos 4 beta 1. 3 beta 1 menos 8 beta 1. Y cuando reemplazo aquí, me da 4 beta 1 menos 4 beta 1, es decir, 0. Que tiene sentido, porque me habían dicho que para que pertenezca a S, la cuarta coordenada debería ser 0. Finalmente, voy a agrupar. Esto me queda que tengo 4 beta 1 menos 2 beta 1 menos 5 beta 1, 0. Es decir, que mi vector, que va a pertenecer tanto a T como a S, va a ser un múltiplo o una combinación lineal del vector 4 menos 2 menos 5, 0. Por lo tanto, la intersección de S y T va a estar generada por ese vector 4 menos 2 menos 5, 0. Y como este vector es el único generador y encima es distinto del nulo, eso me dice que también va a ser una base. Es decir, que la base de esa intersección T va a ser el mismo vector. Muy bien, entonces tenemos la respuesta a nuestro ejercicio. Nos pedían una base de S, la base de T, la base de S más T y la base de la intersección. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.